En este cuaderno vamos a ver cómo aplicar el método de Newton-Raphson, qué es y más o menos cómo funciona. En primer lugar, tenemos que el método de Newton-Raphson se utiliza para acercarnos iterativamente a las soluciones o a las raíces, mejor, de una función a partir del cociente entre el valor de la función y su derivada. Es iterativo, entonces tenemos una regla de actualización que es esta que ustedes ven acá. Entonces en cada iteración, vamos a restar el valor de x, que es la razón entre la derivada, entre la función y su derivada. Vamos a hacer esto hasta que tengamos una cierta precisión que llamamos epsilon, que puede ser arbitrariamente pequeña. La idea es que sea 0 en el caso ideal, pero pues eso depende de qué tan rápido pueda converger, que usualmente, o en el ejemplo que vamos a ver, converge bastante rápido. Por ejemplo, primero asumamos que conocemos la derivada de la función. De esta forma podemos hacer funciones para la función y su derivada. Esta es la función que tenemos de ejemplo. Entonces primero creamos un arreglo nada más para ver cómo se ve la función, y nuestro algoritmo es este. Entonces primero tenemos nuestro dx, que es la razón entre la función y su derivada, calculadas ambas analíticamente, y nuestro primer x es uno que nosotros adivinamos. Entonces mientras el valor absoluto de este dx sea mayor o igual a un epsilon, vamos a actualizar nuestro dx y nuestro x apropiadamente. Y de paso vamos a ver cómo es que el método está encontrando o está evolucionando para encontrar la solución. Entonces vemos que nuestros primeros puntos que están acá, el primer punto es 10, que es el que adivinamos, no lo alcanzamos a ver en esta escala, pero vemos que el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto punto para entonces ya ha convergido a una de las raíces, a la más cercana en este caso, porque vemos que tiene raíces en 4, en 2 y en menos 2. Empezamos en 10, llegamos a 4. Si escogemos otro punto para comenzar, entonces vamos a converger probablemente a otra raíz. Es lo que vemos en este caso cuando convergemos muy rápidamente en la tercera iteración a 2, y vemos que el de x en realidad fue muy pequeño desde el principio. Entonces no alcanzamos a discernir las otras iteraciones, las anteriores iteraciones, que serían la azul y puntos azul y naranja. Pero si escogemos otro punto de inicio, tendremos que la raíz, o que el algoritmo va convergiendo hacia la tercera raíz, que es menos 2, con bastante precisión. Ahora, si no podemos calcular por alguna razón analíticamente la derivada de la función, que puede ser muy común en funciones bastante complejas, lo que podemos hacer es usar el mismo epsilon que estamos usando como parámetro de precisión para aproximar la derivada en ese punto. Entonces en este caso la derivada no es una función, sino que la calculamos con diferencias finitas. La calculamos numéricamente siguiendo estos parámetros, o esta regla más bien. Vemos que es muy parecido a lo que uno ve en cálculo diferencial. Falta el límite, pero en este caso pues epsilon es arbitrariamente pequeño, y para nuestro caso es una aproximación bastante buena. Entonces vemos que si la calculamos así, obtenemos resultados bastante similares. Por lo demás, esta función es exactamente igual a la otra y actualizamos de la misma manera. La única diferencia es la forma en la que calculamos la derivada.
En este caso también tenemos que la función converge en el mismo número de pasos, pero tal vez con una menor precisión. Vemos, por ejemplo, que acá ya no es 2, sino 1.999. Pero el algoritmo sigue siendo bastante rápido. Por ejemplo, si cambiamos la precisión bastante, con hartos órdenes de magnitud. En caso tal, ya obtenemos mucha más precisión y no nos costó mucho más tiempo.